Bien, entonces vamos a analizar la tarea que estuvieron haciendo en pequeños grupos. Hoy es, no lo dije cuando empezamos la reunión anterior, no dije el día, hoy es 26 de mayo, es la segunda parte del encuentro jueves 26 de mayo, encuentro sincrónico, comisión turno tarde. Estuvieron trabajando en pequeños grupos y vamos a analizar ahora cuáles fueron las preguntas fundamentales y los comentarios fundamentales que tienen para hacer de cada uno de esos subgrupos. El primero de los grupos iba a trabajar con las características generales y con el procesamiento de la información de la pubertad. ¿Qué comentario nos harían quienes estuvieron en la sala 1? ¿Qué comentarios, qué reflexiones o qué preguntas tienen en relación con qué pasa con el procesamiento de la información y en relación con las características generales de la pubertad? En características generales fuimos anotando, profe, que la principal característica que se presenta es el comienzo de la madurez sexual, también que se presenta el desinterés de los jóvenes, o sea, de los púberes, que les resulta difícil la motivación más en los deportes, por lo que leí. Qué interesante, Teresa, qué bueno. Mira, dijiste, bueno, primero retomaste el concepto que habíamos señalado cuando presentamos la pubertad, que es justamente pubertad sinónimo, si uno tuviese que poner pubertad igual madurez sexual, ¿no? Como la característica más destacada. Y después dijiste algo muy interesante, Teresa, que es la actitud que empiezan a tener los púberes en relación con la práctica de la actividad física. Qué interesante ese comentario que hiciste. ¿Qué dicen los demás de esto que señaló Teresa? ¿Observaron alguna vez eso? ¿Qué pasa con los púberes? ¿Les pasó a ustedes? ¿Lo habían pensado? Profe, Sí, en mi Celia. caso tengo un nene que le pasa eso. Antes iba a taekwondo, a fútbol, todo. Ahora prefiere estar encerrado con su celular. ¿Y qué edad tiene, Celia? No te escuché. 14. ¿Cuánto? 14. 14, tiene 14 y antes iba a todos lados y ahora prefiere estar... Pero bueno, ya hace como un año que viene con esa rebeldía. Viene con esa rebeldía y viene con esa actitud. Qué interesante. ¿Cómo explicarían vos, Teresa, no te olvides del resto de las cosas que tenés anotadas ahí, ¿eh? ¿Cómo explicarían ustedes esta característica que tiene el hijo de Celia, los que estuvieron en la sala 3 y leyeron las características afectivas del puber? ¿Qué pasa con el puber desde lo afectivo? Profe, disculpe. Magali. Sí, estaba conectadas con las chicas de la clase de la grupo 1. Sí. Se me cortó la luz y se me fue el internet. Les pido Bien. disculpas porque no es que me salí yo. Bien, ¿y hay alguien que haya estado en la sala 3 y haya leído sobre características afectivas del puber? Sí, profe. ¿Qué leíste, Tomás? Esta etapa es la edad de los secretos. Sí. Una independencia progresiva de los adultos. Sí. Bueno, más tiene intimidad, está más para la intimidad y más interés por sí mismo. Sí. Y inestabilidad emocional que se manifiesta en oposición al mundo. Mira, Celia, ahí te está contestando Tomás lo que le pasa a tu hijo. Tu hijo lo que está buscando es una mayor intimidad, ¿sí? Y una mayor intimidad, ¿por qué? ¿Qué le pasa a Tomás y los demás que estuvieron en esa sala? Esa síntesis que hiciste estuvo muy buena, Tomás, ¿sí? ¿Qué le pasa al puber? ¿Por qué necesita esa intimidad? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué se encierra en la habitación? Porque está cambiando. Porque está cambiando y porque vos pusiste algo antes en el... vos pusiste, Agustín, incógnita sobre lo que está pasando. ¿Sí? Vos pusiste antes en el chat. Y vos sabés que hay
que no sé si lo tenemos, a ver, voy a ver si lo comparto, que lo tenemos acá, no me acuerdo si está en esta diapositiva, o si está en la diapositiva de adolescencia, nunca me acuerdo en cuál de las dos está. A ver, déjenme pasar rápido. Acá. No, desarrollo acá, esquema corporal, no, acá, socioafectivo. Me parece, no sé si están, acá está. No, en este no está. Está en el de pubertad. Bueno, estas son las características que ustedes estuvieron leyendo. Hay una hubo, porque ya no vive, una psicóloga, Arminda Averasturi, escribió un libro hace muchos años atrás, pero que sigue siendo muy reconocido dentro del ámbito de la psicología, que se llamaba Adolescencia Normal, ¿no? Averasturi y otro autor que no me acuerdo su nombre, una investigadora muy, muy reconocida, una psicóloga, y Arminda Averasturi lo que dice es que el puber, porque esto empieza en la pubertad y continúa a lo largo de la adolescencia, al puber le pasan o tiene que hacer 3 duelos. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra duelo? ¿Qué es duelo? Eso lo estamos viendo en psicología. Perfecto. ¿Y cómo lo analizaron en psicología? ¿Qué es un duelo? Pérdidas. Pérdida. El duelo es la elaboración de una pérdida, ¿sí? Uno entra en situación de duelo cuando pierde algo. Y el puber pierde 3 cosas, dice Arminda Averasturi. Entonces, como pierde 3 cosas, tiene que hacer 3 duelos, ¿sí? Los duelos que tiene que hacer el puber son, primero, el duelo por la pérdida del cuerpo infantil. Fíjense que una de las palabras que ustedes dijeron, una de las que más repitieron, fue la idea de los cambios corporales. Entonces, lo primero que asusta, le da vergüenza y sorprende al puber y a la puber es los cambios corporales. Porque además el puber no sabe que está madurando sexualmente. Si alguien no se lo dice, de pronto le empiezan a aparecer cambios y dice que soy un alien, me estoy transformando. Entonces, lo primero es el duelo por el cuerpo infantil. Lo otro que pierde el puber es al niño que fue. El puber deja de ser un niño y se está convirtiendo en alguien que no sabe quién es. Entonces, el segundo duelo es el duelo por la identidad infantil. Eso es lo que le está pasando a tu hijo, Celia. Tu hijo necesita encerrarse, esa actitud que ustedes están viendo acá en esta foto, esta necesidad de vuelta sobre sí mismo, de ver qué es lo que le está pasando, esa búsqueda de identidad, ese repliegue, miren acá, vuelta de la mirada sobre sí mismo, búsqueda de identidad, búsqueda de intimidad, reducción del grupo de amigos. ¿Por qué? Porque no sabe quién es. Él no sabe quién es y ella no sabe quién es, y además los que lo rodean en su casa tampoco lo tratan como un ser en cambio, ¿no? Porque fíjense qué pasa con el puber. Los padres le empiezan a decir a las nenas, sos grande para jugar con las muñecas, pero sos chica para salir sola. O a los varones, sos grande para seguir mirando los dibujitos, pero sos chico si te querés ir a la matiné, o querés salir al cine solo con tus amigos, o querés hacer, entonces, ya estás grande, tenés que lavarte tu ropa, tenés que hacerte tu cama, y entonces, ¿qué sos? ¿Sos grande, sos chico? Es decir, no solamente él se siente distinto, sino que también el entorno actúa de manera ambivalente y confusa respecto del puber. Y el tercer duelo es el duelo por los padres de la infancia, ¿sí? Este duelo por los padres de la infancia tiene que ver con esto último que planteó Agustín, ¿no? Que planteó esta cuestión, ¿cómo fue lo último que vos planteaste, Agustín? Características de, no dijiste rebeldía, pero hiciste una enumeración, entre las últimas características planteaste que estaba en desacuerdo con... Yo no fui. Ah, no, ¿quién fue el que habló del, perdón? ¿Eras vos, Tom? No sé quién era el que estuvo hablando recién sobre las... Tomás. Sí. ¿Cuál fue las últimas características que leíste, Tomás? Inestabilidad emocional que se manifiesta en oposición al mundo.
Tal cual. Esa oposición al mundo, en realidad, el mundo ahí, el gran mundo de los púberes son los padres de la infancia. Y esto es algo que se empieza a dar en la pubertad, pero que se va a acentuar en la adolescencia. Un concepto que cuando hicimos la primera parte de la clase, alguno de ustedes mencionó, fue el de rebeldía. Y en realidad la rebeldía, no sé si fue Matías el que la nombró esa palabra, o Juan, y en realidad la rebeldía, más que puber, la rebeldía es adolescente, ¿sí? La vamos a señalar como una característica ya más de avanzada de este periodo. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es que, ya que estamos, vamos a analizar estas características socioafectivas que son tan importantes y tan distintivas y tan necesarias de conocer para los que trabajemos en el campo de la actividad física y del deporte. Gran parte de esta pérdida de interés hacia la práctica de actividad física que mencionó Teresa y que reconoció Celia, tiene que ver con estas características. El puber, la puber, se desconoce a sí mismo. Entonces, es necesario elaborar estas pérdidas, que las vuelvo a repetir, pérdida por el cuerpo infantil, o duelo por la pérdida del cuerpo infantil, duelo por la pérdida de la identidad de la infancia, de niño, y duelo por la pérdida de los padres, esos padres que eran idealizados, ¿sí? Mi papá era Superman y mi mamá era la más buena del mundo, y de pronto se convierten él en un tonto y ella en una hincha paciencia, ¿no? Por no decir una palabra inconveniente en una clase universitaria. Bien, entonces, fíjense cómo esas pérdidas necesitan ser elaboradas, reelaboradas, necesitan un trabajo del psiquismo muy importante, y ese trabajo de tanto cambio es el que lleva al puber a encerrarse, a ensimismarse, a volver la mirada sobre sí, a buscar esa intimidad. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o es muy complejo de entender? ¿Qué piensan? Se entiende, profe. ¿Se entiende? Bien. ¿Y se entiende esta idea de los duelos? Sí, profe. ¿O no? Bueno. Y esto entonces también hay una tendencia decreciente hacia la práctica de actividad física. Por eso es tan importante que haya habido una adherencia fuerte, haya habido un placer por la práctica de actividad física previo a la entrada en la pubertad. Porque una característica propia de la pubertad va a ser que aún los más habilidosos, aún los que hayan alcanzado la mejor alfabetización motriz, aún los que tengan el mayor desarrollo de la competencia, en algunos casos puedan hacer este repliegue y en algunos casos hasta lleguen al abandono de la práctica de la actividad física. Bien, ¿qué pasa? Vamos a avanzar, dejamos de compartir esto y después vamos a volver sobre la moral, así seguimos un poco el orden. Entonces, Teresa, además de lo que ya comentaste que estuvo muy bueno, ¿hay algo más que hayan anotado con tu grupo que quieras comentar? Creo que lo dije todo. No sé si dije que les resulta difícil ser motivados. Ajá. Bien, ¿y qué más? Completa, Teresa, por favor. Y habíamos dicho algo sobre el pico de crecimiento, que se da el pico de crecimiento a esa edad. Qué interesante, Teresa, sí, muy bien. Esas son las dos características que también se relacionan con los que estuvieron en la sala 4, ¿no? Con Juan y no sé quién más estuvo en la sala 4, y que en todo caso ahora vamos a hacer un pequeño recreo y después vamos a volver fuerte explicando qué pasa con el crecimiento y la maduración y cómo se incide en el rendimiento motor, que es un concepto muy interesante que tenemos que empezar a analizar a partir de la pubertad. Muy bien, Teresa, entonces, asociado con la madurez sexual, la característica central de la pubertad es la madurez sexual. Esa es, ¿sí? Pero asociado o como consecuencia de la madurez sexual, el otro fenómeno fundamentalmente biológico que se da es el segundo pico de crecimiento
el estirón o pico puberal, ¿no? Segundo pico de crecimiento, muchos lo llaman el estirón y muchos lo llaman pico puberal. Tres formas de mencionarlo, inclusive hay una sigla que es en inglés, que es PHV, que es Period of High Velocity. Si ustedes ven por ahí la sigla PHV, no es una enfermedad, sino que es pico de alta velocidad, ¿no? De crecimiento. Bien, ¿qué podemos decir del procesamiento de la información? ¿Qué pasa con el procesamiento de la información en este periodo? Dice que el nivel de aprendizaje y dominio de los púberes Sí. se alcanzan, ¿cómo se dice? O sea, siempre va a depender del deporte que está realizando. Qué bien, estás muy iluminada hoy, Teresa, ¿eh? Muy iluminada, muy bien. Eso es lo que Cuando hay que... Cuando leo el material antes de la clase. Estás muy iluminada, ¿viste? Leíste antes de la clase, Teresa, que Sí. ¿ves? Esto que le pasa a Teresa es la magia de la lectura. Qué bueno, Teresa, qué buen ejemplo que estás dando, me alegra un montón, ¿eh? Esta es la magia. Teresa encontró el concepto que hay que poner de aquí en más, si estoy pensando en el trabajo práctico de síntesis, y si lo pienso como concepto general, es lo que va a pasar en el procesamiento de la información va a depender del tipo de deporte que se esté practicando. A partir de los 9, 11 años en adelante ya no hablamos de un momento de procesamiento de la información que esté más sensible para desarrollarlo, o que pongamos el acento, sino que vamos a hablar del procesamiento de la información en función de los deportes. Y también cuando volvamos del recreo, tomando esto que acaba de plantear Teresa y analizando el procesamiento, la evolución, el crecimiento y la maduración, vamos a ver cómo incide el pico, el desarrollo sexual y el pico de crecimiento en el aprendizaje de los dos tipos de deporte. Es decir, ¿qué diferencia hay si yo me dedico a un deporte psicomotor o si me dedico a un deporte sociomotor? Pero como síntesis está perfecta, Teresa. Depende del tipo de deporte. Bien, son las 2:12 minutos. Vamos a hacer un recreo hasta las 2:20. ¿Sí? 8 minutitos para que puedan ir al baño, para que puedan tomar algo. Cuando volvamos, los vamos a invitar a los estudiantes que todavía no hayan hecho pausa activa, a que nos propongan una pausa activa, así van cumplimentando con ese requisito. ¿Les parece? Dejo de grabar y nos volvemos a encontrar entonces